Bueno, seguimos haciendo un repaso de de los tipos de distribuciones, haciendo un repaso de probabilidades. Y la más básica, una de las más básicas que podemos encontrar es la distribución gaussiana, que también la conocen como la distribución normal, y en la cual matemáticamente se escribe como eh, se escribe de la siguiente manera. Es entonces 1 sobre 2pi sigma cuadrado elevado a 1 medio por el exponente de 1 medio de sigma cuadrado por x menos mu cuadrado. Bien, esto sería entonces ¿cuál es la probabilidad de que x esté dado por mu y por sigma, que son los dos parámetros que se incluyen en una probabilidad, perdón, en una función de probabilidad gaussiana? Recordando entonces, mu es la media y sigma cuadrado es la varianza. Esto es para un dato x, un escalar, un número x. Pero ¿qué sucede si yo tengo un vector de x? O sea, si tengo varias características. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de obtener todas estas características en una instancia n, dado un vector de mus o un vector de medias mus y una matriz sigma de covarianza? A esto entonces se le conoce como la función de distribución gaussiana multivariada. Y matemáticamente entonces se escribiría de la siguiente manera. Sería 1 sobre 2pi de medios, que sería la dimensión, la cantidad de variables aleatorias que se estén analizando, 1 sobre el determinante de la matriz de covarianza a la 1 medio por el exponente de menos 1 medio de nuestra medida u, nuestra medida de x, menos los promedios o las medias de ese mu transpuesto por sigma a la menos 1 y nuevamente colocamos x menos mu transpuesto. Recordando en las anteriores clases vimos que cuando estábamos hablando de vectores y teníamos un vector elevado al cuadrado, esto era igual que tener el vector por el vector transpuesto. Entonces aquí simplemente estamos haciendo lo mismo, ya que la x menos mu al cuadrado, pues entonces si sabemos que son vectores quedaría de esta forma de acá. Bien, en este caso entonces mu ya pasa a ser un vector de medias que va a pertenecer a los reales de d por 1, donde d es la cantidad de variables, y sigma va a ser igual a la matriz de covarianza, la cual va a vivir entre d por d. O sea, va a ser una matriz de d por d. Si miramos bien en la distribución gaussiana, y más que todo desde un punto de vista geométrico, si vemos este elemento que está aquí adentro, vemos que es una diferencia o es una distancia entre un punto y otro punto. Si lo vemos de forma matricial tenemos lo mismo, pero tenemos un sigma que me pondera esa distancia. Aquí también lo tenemos.
Si nosotros decimos que a eso lo vamos a llamar nabla al cuadrado, tendríamos entonces que es x menos mu transpuesto por sigma a la menos 1 de x menos mu y esto se le conoce como la distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis es una distancia normal que es ponderada o se ve afectada por una matriz de covarianzas, la cual me va a determinar qué punto es más cerca que otro. Y cuando tenemos que nuestro sigma es una matriz identidad, pues entonces estaríamos hablando de una distancia euclídea. Aquí podemos verlo como en 2D, esto sería x2 y esto sería x1. Una distancia euclídea es entonces un círculo. Vamos a hacerlo mejor, que quede más derecho. Un círculo en el cual todos los puntos que están a un radio r están a igual distancia. Sin embargo, la distancia Mahalanobis nos ayuda a afectar el espacio y entonces podemos decir que todos estos puntos que encierro en esta elipse, todos estos puntos encerrados en esta elipse, están a igual distancia, hablando de la distancia de Mahalanobis, con un sigma adecuado. Sigma entonces, al ser la covarianza, pues sabemos que es simétrica, ya que la definición nos dice que la covarianza de XY tiene que ser igual a la covarianza de YX. Y sabiendo eso, podemos considerar escribir el sigma de la siguiente manera, haciendo una descomposición en valores y vectores propios. De esta manera, entonces, y puede ir desde I1 hasta D, donde sigma, ya dijimos, es real y además es simétrica, y sus valores propios, entonces, asimismo van a ser reales. Además que sus vectores propios pueden ser elegidos para hacer bases ortogonales. La idea es que la información no se repita y se puedan hacer las representaciones de la siguiente manera, donde UI transpuesto por UI es igual a I y J. Esto quiere decir que es 1 cuando I es igual a J y es 0 cuando I es diferente de J. Bien. Decimos entonces que sigma es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta D de los valores propios por nuestros vectores propios por los vectores propios transpuestos. Esto sale de multiplicar al lado derecho en esta ecuación por U transpuesto. Entonces tendría UI por UI transpuesto es igual a lambda por UI transpuesto. Perdón, por UI transpuesto. Bien, en este caso entonces tendríamos, perdón, acá me equivoqué, sería como escribimos aquí arriba, la idea es que
que mu i transpuesto por mu i es igual a 1. Entonces, si multiplicamos por ui transpuesto, este lado de acá, podemos entonces eliminar nuestro vector de aquí propio, nos quedaría de esta manera, y a este lado derecho de la ecuación nos quedaría de esta forma. Así entonces podemos reescribir nuestro sigma. Y también podríamos hallar el sigma inverso, que es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta d, de 1 sobre cada uno de los valores propios, por u y u transpuesto. Al sustituir esto en la distancia de Mahalanobis, pues entonces tendríamos que lo siguiente: de igual a 1 hasta d por u y u transpuesto. Bien, de esta manera entonces esto de acá, es decir, ui transpuesto por x menos mu, vamos a decir que es y, y esto es un escalar, y en ese sentido x menos u transpuesto por ui pues va a ser también igual a y. Como es un escalar, pues transpuesto o no transpuesto, pues va a ser igual. Por lo tanto, la distancia de Mahalanobis al cuadrado será la sumatoria de cada uno de los elementos y al cuadrado sobre mis lambda i. Esto quiere decir que nuestros y o nuestras diferencias con las medias van a estar ponderadas por nuestros valores propios. Entonces, si todos los valores propios son 1, en el cual sigma es la identidad, pues llegamos a la distancia euclídea, ya que cada uno de los pesos está ponderado de igual forma. Sin embargo, si tenemos otra distancia, en la distancia de Mahalanobis tenemos otra covarianza, tenemos otra matriz de covarianza que no sea la identidad, pues entonces cada uno de estos elementos se va a ver ponderado por ese lambda i. Y podemos también interpretar el y como la proyección a las bases ortogonales ui que se originan desde los datos x. Entonces esto acá sería la proyección de esto que está en el espacio de las x y lo proyectamos a el espacio y. Si lo quisiéramos escribir de forma vectorial, tendríamos entonces que nuestro vector y es igual a la matriz u por nuestro vector x menos mu. Y en este caso u y u transpuesto es igual a la identidad y u transpuesto por u es igual también a la identidad. Esto sería una matriz identidad. Listo. Si tenemos entonces que los lambda son positivos, podemos ver claramente que las representaciones son en formas de elipses, centradas en mu y orientadas a lo largo de ui, que a su vez están escaladas por lambda i. Si lo vemos desde una vista 2D, podríamos verlo de la siguiente forma. Esta es una variable o una característica, esta es otra característica. Y si tenemos la siguiente elipse, entonces aquí quedaría mu
aquí quedaría mu, que sería el valor central o la media, y entonces la proyección que estamos haciendo es sobre nuestro eje de medida U, que en este caso serían dos, U1 y U2, que a su vez corresponden a mi Y1 y mi Y2. De esta forma vemos que esta distancia de aquí hasta acá pues va a ser lambda 1 elevado a un medio, y esta distancia de aquí hasta acá pues va a ser lambda 2 elevado a la 1 medio. Esto es en la raíz cuadrada. Hay que tener en cuenta que una de las desventajas de utilizar una distribución gaussiana es que a medida que decrece, D es la cantidad de elementos o de vectores que estamos utilizando o de bases que estamos utilizando, la cantidad de elementos crece cuadráticamente, o sea que es más complejo cuando tenemos mayor cantidad de dimensión, y pues caemos en la bien conocida maldición de la dimensionalidad. Bien, ahora entonces vamos a analizar cómo cambian este tipo de gaussianas cuando yo cambio el vector de medias y cuando cambio las covarianzas. La idea es entonces identificar cuál es su comportamiento para intuitivamente poder entender este tipo de distribuciones. Vamos entonces a abrir una página de Colab. Y vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo notebook, para poder identificar mejor qué sucede cuando tenemos una distribución gaussiana y empezamos a variar la media, la varianza. Entonces, bueno, lo primero es importar los paquetes que necesitamos. Lo primero es importar NumPy. También debemos importar Matplotlib, que es la librería que nos permite graficar. Se importa entonces como matplotlib.pyplot como plt. Y la última, vamos vamos a extraer la función gaussiana o la función de distribución gaussiana de sspy, del paquete sspy. Y de este entonces vamos a importar la multivariada, la función de distribución multivariada, la gaussiana o la normal. Bien, entonces si colocamos más celdas de código, vamos entonces a definir una media, para este caso de 1, y vamos a definir una varianza para este caso de 0.5. Ahora lo vamos a cambiar y vamos a mirar qué sucede cuando colocamos una varianza más grande o una varianza más pequeña, y además qué sucede cuando colocamos una media en 0, en 1 o la desplazamos. En este caso entonces necesitamos, vamos a analizarla primero en el caso 1D, cuando solo tenemos una variable aleatoria, que en este caso será x, y entonces
tenemos que hacer un rango de parámetros o de valores. En este caso los vamos a hacer desde -2 hasta 4 y vamos a decirle que nos entregue 100 valores. Ahora entonces calculamos la probabilidad de cada uno de esos valores por medio de la función que sacamos de la librería de SPy, que es esta, que es la función normal multivariada. Y lo que le ingresa a la multivariada es el promedio o el primer valor, el primer momento estadístico, y la varianza, que es el segundo momento estadístico centralizado. Digamos también entonces que vamos a perdón, aquí es de la normal, lo que vamos a extraer es la PDF y lo queremos extraer de todos los posibles valores en X, pues en este caso de los valores entre -2 y 4, y entre ellos vamos a tomar solo 100, y en el cual el promedio va a ser igual al min, que lo colocamos en esa variable, y la covarianza va a ser igual a var. Listo, en Z vamos a colocar o vamos a sacar unos valores aleatorios para identificar en dónde caen. Entonces np random normal de media min y de varianza var, y aquí vamos a tomar 50 elementos. Vamos ahora entonces a graficar, entonces sería plt.plot de x, y, y también quiero graficar entonces cada uno de los puntos z para identificar entonces cómo están distribuidos. Entonces lo hacemos con scatter de zetas y los voy a poner entonces a una altura de 0.5. Entonces coloquémoslo como unos que van a ser del tamaño de z, y esto dividido 2. Bien, entonces si ejecutamos cada una de estas celdas, tendremos entonces lo siguiente. Listo. Si vemos aquí en este punto, vemos que los valores que yo estoy sacando están más o están cerca del punto medio. En este caso yo dije que el promedio era 1, entonces vemos que en 1 hay más datos. Pero bueno, ¿qué me indica entonces esta línea azul? Lo que me indica esta línea azul es la probabilidad. Este eje entonces será la probabilidad, y este eje de acá serán los valores en X. Esto quiere decir que el valor en X acá es el punto más probable, o sea que obtener 1 es lo más probable que puede pasar en esta función, mientras que obtener 2 pues es menos probable, obtener 3 es menos probable, y así sucesivamente hasta que la probabilidad se baja casi hasta 0, como vemos acá. Bien, ¿qué sucede entonces si elegimos otro par de parámetros? Supongamos, digamos que la media estará en 10 y la varianza es de 5. Si ejecutamos, tenemos que la escala organizarla, porque ya al ser más amplia la medida y la varianza,
pues esto nos indica que es más bajo el punto. Además, en el line space que estamos colocando, si nosotros colocamos valores desde -2 hasta 4 y decimos que la media está en 0, pues entonces obviamente no vamos a alcanzar a dibujar todos los posibles puntos de acá. Entonces, como nosotros estamos diciendo, el rango mínimo es desde -2 por acá hasta 4, que es por acá, solo alcanzamos a graficar un pedazo. Como ya sabemos que en 10 se consigue la mayor probabilidad, entonces esto va a ser algo de este estilo, donde esta va a ser la probabilidad máxima. Entonces la idea es este parámetro de aquí 2, aumentarlo para que no me quede en 0.5, sino que me quede más o menos en 0.2, o puede ser en 0.1, pues dividirlo entre 10 para que los puntos me queden aquí graficados y yo poder identificar si efectivamente todos están distribuidos en 10. Vemos acá que es muy amplio el espectro que obtenemos. Esto es porque la varianza es 5. Recordemos que cuando tenemos una PDF gaussiana centrada en 10 y de varianza 5, esto quiere decir que el 99% de la información lo vamos a encontrar en la media, más o menos 3 desviaciones estándar. Esto es entonces, si esta es la varianza, si es el sigma cuadrado, es 5, entonces sería 10 más o menos 3 raíz de 5. Vamos entonces a modificar el line space para que poder graficar toda la cantidad de puntos, y además vamos a bajar este valor de aquí 2 a 10 para poder bajar estos elementos. Lo que sucede aquí es que cuando tenemos varianzas más grandes vamos a encontrar, yo vuelvo a hacer esto, cuando esto está de esta manera, ¿sí? Cuando tenemos varianzas grandes significa que este ancho es grande, y cuando tenemos varianzas pequeñas significa que este ancho es pequeño. Sin embargo, se sigue cumpliendo que el área sobre la curva, o sea, la integral de esa probabilidad de x dado mu y sigma cuadrado por dx tiene que sumar 1. No importa si es la azul o es la verde, las dos tienen que sumar 1. Bien, entonces aumentemos este número y aumentemos el line space. Queremos entonces analizarlo desde -2 hasta, digamos, vemos aquí que el último número es más o menos 20, entonces pongámoslo en 20. Y este número entonces dijimos que lo vamos a poner en 10. Se me fue una Q. Bien. Tenemos entonces, como les había dicho, tenemos la función que es más ancha porque la varianza es más grande. Y si vemos, los elementos se salen de esta PDF, y esto lo que nos indica es que la varianza es muy alta. Entonces podemos obtener puntos por fuera de la media, ya que recordemos que el 99% de la información va a estar en mu, más o menos 3 veces la desviación estándar. Bien, también otra cosa interesante para mirar es que a medida que este valor de varianza disminuye,
pongámosle 0.1, vamos a ver que esta punta de la PDF va a ser más pequeña. Y si vemos, todos los puntos ya están más concentrados aquí en 10, porque la varianza es muy pequeña, y vemos que el punto salta y esta distancia o este anchor de la PDF pues es mucho más pequeño, ya que la varianza es mucho más pequeña. Bien, eso es en el caso 1D. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el caso 2D? Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un vector de medias, porque tenemos dos variables, pues en este caso es 2D, vamos a hacer 2D, tenemos dos variables, entonces será un arreglo de dos elementos. Vamos en este caso primero a colocarlo centrado en 0, las dos variables. Entonces tenemos 0,0 y a su vez tenemos entonces la varianza, que ya en este caso cuando son más variables aleatorias se llama la covarianza. Y vamos a hacer el caso más simple, en el cual es un arreglo que va a ser la identidad. Cero y 1, 1. Bien, en este caso pues tenemos que hacer un linspace, pero pues a través de dos variables, de x y de y. Y a su vez tenemos entonces que identificar cuáles van a ser los valores de probabilidad a través de esos puntos. Entonces lo primero es, vamos a generar aleatoriamente de una multivariada normal con media min y con covarianza cov, y vamos a utilizar 50 datos. Bien, de esta forma vamos a obtener aleatoriamente datos en X y en Y. Ahora lo que quiero hacer, o lo que queremos hacer, es mirar como en una imagen donde el color va a identificar la probabilidad de aparición de esos números. Lo escribiremos entonces de la siguiente forma. Primero queremos hacer una grilla de parámetros en X y en Y. Entonces esto lo hacemos con mgrid, el cual me permite darle valores límites. Es muy parecido al linspace, y entonces yo le digo voy a tomar valores entre 0, perdón, entre menos 2, menos 2 y 2, con un espaciado de 0.01. También voy a hacerlo para la segunda variable. Voy a hacerlo igual, será entonces menos 2 hasta 2, con un paso de 0.01. Bien, esto va a ser entonces la posición en un cuadro X y Y.
Entonces la posición vamos a colocarla en la misma variable y np de stack me permite agrupar esas dos variables en una sola, x, y. Es muy parecido a la función zip que ofrece MATLAB, que ofrece Python, que genera tuplas a partir de dos vectores. Bien, en este caso la probabilidad va a ser igual a la multivariada normal de media mean y de covarianza co. Recordemos ya que estas dos son una matriz y min es un vector de las medias, que en este caso es 2, tenemos dos variables, entonces por eso tenemos una matriz sigma de 2 por 2, que son las covarianzas, y un vector de medias de 2 por 1. Vamos entonces a dibujarlo, vamos a crear en la figura 2 la figura, pues en la variable fig2 vamos a crear la figura. Vamos a colocarlo en axis 2. Vamos a colocar en la figura, le vamos a agregar un subplot. En este caso, como solo queremos agregar una gráfica, pues entonces el subplot va a ser de una columna, de una fila a una columna, y vamos a utilizar el elemento 1, pues en este caso solo hay un elemento. Entonces en AX2 podemos graficar el contorno que estaría dado por x, y, o sea, en cada uno de estos puntos x y y, pues tenemos una probabilidad. Esta probabilidad, pues lo que queremos sacar es la PDF, que es las probabilidades en los puntos que guardamos en pos. Bien, para poderlo ver bien, coloquemos límite en y y en x. Para este caso, un límite de -2 hasta 2 queda bien. Y con este caso tenemos la media igual y la covarianza igual. Entonces para y también lo vamos a hacer, perdón, para x también lo vamos a hacer igual. xlim. xlim entonces nos quedaría desde -2 hasta 2. Finalmente con scatter vamos a plotear los puntos que le pedimos a la multivariada normal acá en este primer cuadro, que son 50 puntos. Entonces scatter de xx, y, y los vamos a pintar de un color rojo para identificarlos rápidamente. Ejecutando estos códigos, entonces tendremos lo siguiente. Bien, si vemos, tenemos la probabilidad con colores donde amarillo es alta probabilidad
y a medida que se va haciendo azul tenemos menor probabilidad. Bien, en este caso, como tenemos covarianzas en 1, es una varianza alta. Entonces, si nosotros bajáramos estos valores, pues entonces vamos a tener puntos más centrados en el punto de mayor probabilidad. Es decir, vamos a tener un círculo menos ancho. Entonces vamos a mirar, coloquemos aquí en estos puntos de covarianza, coloquemos punto 1, por ejemplo. Y lo que deberíamos ver es que el círculo se vuelve más pequeño. Y entonces, obviamente, al volverse más pequeño, pues se concentran todos estos valores a lo largo de lo que es más probable, que es acá. Y el resto de parámetros, la probabilidad es azul, que es casi cero. La probabilidad de que un x, y esté en estos valores, pues es casi cero en estos valores de acá. Mientras que la probabilidad en el centro pues va a ser mayor. La probabilidad de un xy aquí en este caso va a ser la mayor de todas. Bien, otra cosa importante a analizar es, bueno, ¿qué sucede si modificamos la media? Entonces, la media obviamente nos va a mover este círculo, lo cual no nos afectará la posición. Lo que queremos entonces aquí es, por ejemplo, si yo coloco un parámetro de mu de 1,0, donde esto es x y y, entonces, ¿qué va a pasar con este círculo? Lo que va a pasar con este círculo es que tenemos este círculo movido o desplazado. Ya el centro no va a ser aquí en 0,0, sino que va a ser en 1,0. Entonces vamos a mirar. Y aquí entonces la media en vez de 1, pues vamos a colocar, perdón, en vez de 0, pues coloquémosle un 1 y vamos a identificar qué sucede. Entonces, como les dije, desplazamos el centro 0,0, la desplazamos hacia el 0, perdón, el 1,0. El 1,0. Entonces x y y. Bien. Hasta ahora entonces hemos visto que con el mu podemos hacer desplazamiento. Pero, ¿qué sucede entonces ahora con sigma? ¿Cómo sigma me cambiará esto? Entonces, recordemos ahora, cuando les decía que este delta era x menos mu transpuesto por sigma a la menos 1 de x menos mu. Y que les decía que esto era la distancia de Mahalanobis. Que también les decía que cuando el sigma era la identidad, era exactamente la distancia euclídea. Eso quiere decir que era un círculo perfecto. Pero le decía que cuando esto no se cumplía o era diferente, pues entonces ya no teníamos un círculo, sino que teníamos una elipse, por ejemplo. Entonces, eso se va a concentrar en estos valores de acá. Y también, si por ejemplo tenemos valores diferentes, por ejemplo acá tenemos 1 y acá tenemos 2, pues entonces lo que deberíamos esperar es que sea una elipse más ancha en Y que en X. Entonces vamos a analizarlo. Primero entonces subámosle un poco la varianza para ver la imagen un poco más grande y pongámoslo entonces en punto 3. La varianza está en punto 3, centrémoslo en 0 y entonces lo que quiero hacer es colocar una varianza mayor que otra. Coloquemos aquí entonces 1.
Lo que debería pasar entonces es que sea una elipse, y si ven acá tenemos que en este punto es menos ancho que en este punto de acá. Entonces y, nosotros dijimos que la covarianza era 1, y aquí en x dijimos que la covarianza iba a ser 0.3. Sin embargo, hagámoslo más evidente. Coloquémosle en este punto, coloquémoslo 10 para que se vea mucho mejor y sea más evidente que se transforma en una elipse. Entonces, aquí lo que sucede es que colocamos un límite muy pequeño, y pues este límite no nos deja ver la totalidad, pero sería una elipse más o menos de este estilo, donde aquí están los valores más probables. Listo. En este sentido, si yo coloco el 10 aquí en esta parte, o coloco el 10 como la varianza de x en 10 y la varianza de y la coloco en 0.3, lo que esperamos es que esta elipse se rote y quede de esta forma. Vamos a mirarlo. Entonces esto aquí entonces pasa de ser 0.3, pasa a ser 10, y este 10 pasaría entonces a ser 0.03, perdón, 0.3. Bien, entonces lo que debería pasar es que se rote esto, y evidentemente se rotó. Bien, volvamos entonces ahora a estos valores, en el cual los límites que colocamos todavía no nos sirvan para identificar la elipse, por ejemplo en este caso, y vamos a ver qué sucede cuando variamos estos puntos de aquí, o sea, las covarianzas, que sería la covarianza XY y la covarianza YX. Entonces, por definición, estas dos tienen que ser iguales, la covarianza tiene que ser simétrica, y entonces vamos a ver que si modificamos estos dos valores, ya no solo entonces vamos a tener elipses en estos dos sentidos, sino que también podemos generar elipses en diferentes ángulos. Y de esta manera, entonces, podemos encontrar esa distancia de Mahalanobis. Recuerda que la distancia de Mahalanobis nos dice que desde un punto central, yo borro acá, lo que nos dice es que desde un punto central, si yo tengo una elipse, todos estos puntos de aquí van a estar a la misma distancia de Mahalanobis. Y esto se logra con un sigma igual a 2,000,0,3. Aquí recordemos que era la sumatoria de los y al cuadrado sobre la desviación. Entonces vemos que estamos ponderando cada uno con estos elementos. Entonces por eso un pedazo se ve más grande y el pedazo se ve más pequeño y otro pedazo más grande. Sin embargo, vemos que la distancia es la misma. Entonces si vemos aquí en 2, este y, que será la distancia de x a la media, es muy alta, pero como tenemos un 2 que es más grande que el punto 3, entonces tenemos que esta distancia aquí es mayor. En el otro caso, cuando lo dimos entre punto 3, pues la única forma de compensar que estos dos valores sean iguales es que este valor sea más pequeñito. Bien, vamos entonces a mirar qué sucede cuando variamos estos dos parámetros, teniendo en cuenta que las covarianzas tienen que ser positivas y que la covarianza XY es igual a la covarianza YX. Vamos a ver entonces qué pasa. Coloquemos aquí 0.2 y 0.2.
Listo, como ven, se rotó un poco. La rotación no es tan evidente, pero se rotó algo. Vemos que rotamos este valor alfa. Si la queremos hacer más evidente, pues lo que tenemos que hacer es aumentar estos valores. Vamos a hacerlo. Coloquemos punto 5. Punto 5. Y de esta manera podemos ir jugando con este código y mirando en este caso fue de teta, de alfa, perdón, que según el anterior este alfa es mayor. Bien, de esta forma entonces queda comprendido cómo es o cómo funciona una variable, perdón, una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad gaussiana, bien sea una variable con un solo valor o en 1D o una variable en 2D. Esto se extrapola a 3D o a ND.